Buenas noches, ministro. Gracias por estar acá. No, por favor, siempre es un placer, y más sabiendo con todo lo que está pasando, está bueno esto de que podamos esclarecer un poco con esta invitación y con usted en el piso para que nos cuente desde qué lugar nos afecta y cómo está parada Córdoba hoy con esta crisis. Bueno, vos lo señalabas en la introducción, ¿no? Es una crisis nacional muy profunda y muy larga. Si bien después de la PASO explotaron las variables financieras y se planteó la manifestación más cruda de esta crisis, en realidad llevamos más de un año de crisis. Ya del 2018, mediados del 2018, con ya la primera devaluación y los primeros problemas que se plantearon, de ahí en más ha sido una sucesión de malas noticias que la gente, bueno, lo escucha a diario y lo sufre a diario, sí. ¿No? Uno ve los supermercados que dicen cada vez vendemos menos, los almacenes venden menos, la estación de servicio vende menos, la construcción despide gente, la industria suspende gente. Sí, son un cúmulo de malas noticias que hacen sufrir a cada uno de las familias argentinas, sufren la mayoría de los sectores productivos y eso naturalmente repercute en el Estado. Tal vez la variable que mejor refleja el problema del Estado es los ingresos, ¿no? Claro, la recaudación. La recaudación, porque los principales impuestos, tanto los nacionales como el IVA o a nivel provincial el ingresos brutos, son impuestos muy ligados al consumo, digamos, a todas estas variables que hablábamos antes, a la producción, y que están sufriendo muchísimo este parate, esta recesión. Usted dijo recién el tema del IVA. ¿En cuánto puede llegar a afectar a Córdoba esta suspensión del IVA en los productos básicos que propuso el gobierno nacional? Mira, ¿Está cuantificado? Sí, está cuantificado. Obviamente, como toda cuantificación, es una estimación y con distintos supuestos. La Nación tiene uno más optimista, nosotros creemos, en las provincias, porque no solo fue Córdoba, uno más realista. Te diría que agrega un punto más. Si fuera esta medida aislada, uno diría, bueno, claro, la puede asumir, pero bueno, en un contexto donde ya venía la recaudación a la baja, donde no hay síntomas de reactivación, sino todo lo contrario, ¿no? Uno está todavía midiendo en cuánto va a pegar todo lo que pasó después de las PASO. A eso se le agrega que no hay acceso al crédito, a eso se le agrega demoras de la Nación en transferencia de recursos y a eso se le agrega esta baja de impuestos. Nosotros estimamos para Córdoba, son hasta fin de año, más de 3.000 millones de pesos de pérdidas, son más o menos, para tener una idea tan más clara, más o menos un 4% de los ingresos de la provincia, lo de IVA más ganancia. No es que voy a poner acá a cuestionar la decisión, simplemente digo, agrega un factor más, es decir, podemos discutir en cuánto. Sí, claramente claramente afecta. Afecta en un escenario donde ya se suman otros factores donde tenemos complican, 14 meses de recaudación a la baja. Sí. A la baja. Ministro, Córdoba está endeudada en dólares. ¿Cómo está calzada esa deuda hoy? Porque aparte, una deuda en dólares con un dólar en su momento 20 y pico, después 40 y pico y ahora ya bordeando los 60. ¿Cómo queda parada Córdoba? Bien, yo entiendo la preocupación porque además la gente a diario escucha los problemas de deuda a nivel nacional, el reperfilamiento de la deuda y si lo vamos a pagar, si no. Ay, qué rico que es nuestro vocabulario. Hemos inventado palabras así castellanas. Es casi natural trasladar todo eso a la provincia, pero digamos, yo no me canso de insistir que la deuda en Córdoba es muy distinta a la nacional. Es una deuda asociada al plan de obra pública, fundamentalmente, y que justamente por eso se contrajo en condiciones muy distintas a la nacional, en términos de plazo y en términos de tasa de interés. Con esos requisitos, en su momento, cuando se contrajo la deuda, no había forma de hacerlo en pesos. Claro, no, por supuesto. Nadie te presta 10 años en pesos, en condiciones más o menos accesible. Competitivas. Entonces, lo que se decidió es que fuera de esa manera, lo cual nos da la tranquilidad de que son vencimientos que más de 10 años, digamos, en promedio, 7, 8, depende, bueno, los bonos, digamos, el vencimiento, si quiere, más cercano de cierta envergadura es el 2021, es decir, todavía falta más de un año y medio, 2 años. Entonces, no genera el estrés ni los problemas que tiene a nivel nacional.
y dentro, digamos, del componente de todos los gastos de la provincia, es una fracción relativamente pequeña, 4 o 5%. Bueno, lo que vos señalabas, explotó el dólar, bueno, crece un poquito, pero siendo una fracción tan chica no hay problema. Ahora, como cuando pasa en la nación, donde un tercio o un cuarto del gasto son la deuda, bueno, cualquier movimiento de ese te desbarajusta todo. Acá no, obviamente, sería mejor que el dólar siguiera 20, ¿no es cierto? Sí, sí, por pero, supuesto. Te diría, hay otros problemas mucho más serios. Digamos, la devaluación generó incrementos de insumos, de precios de insumos, que te diría es más importante. O bueno, o la misma inflación te genera el reclamo de los trabajadores, que es lógico, digamos, por la pérdida, y eso sí es mucho más importante para la composición del gasto de la provincia. Eso le quería preguntar, ¿cuál es el porcentaje en la composición del gasto de la provincia, el porcentaje que hay en inversión digamos, de recursos humanos, de trabajadores? Si uno si saca la inversión, que la inversión no tiene sus oscilaciones porque depende del plan y demás. Por supuesto. Llamemos los gastos operativos del Estado, bien medido, es decir, metiendo los salarios, metiendo las transferencias a las escuelas, que en definitiva son salarios, porque se les paga los salarios, se subsidia, digamos, los salarios de las escuelas privadas. Y poniendo todas las jubilaciones que están muy ligadas, es decir, varían igual que los salarios, estamos casi en 3/4 partes del presupuesto. Entonces eso marca lo decisivo que es cualquier movimiento en la variable, digamos, salario, tiene un impacto enorme en los gastos de la provincia, porque es por lejos, digamos, el principal componente, que no es sorpresa, ¿sí? Porque el tipo de actividad que hace la provincia, educación, salud, justicia, seguridad, son todos actividades que requieren mucha mano de obra, muchos trabajadores. Mucho recurso humano y hay que pagarlo. ¿Cómo ve usted la próxima paritaria? Yo la veo, obviamente, en este contexto de crisis no es fácil, porque tenemos en la balanza dos posiciones totalmente objetivas y legítimas. Por un lado, el pedido de cualquier trabajador que dice, bueno, como mínimo aspiro a que mi sueldo no caiga, es decir, que el poder de compra, el sueldo se mantenga. En la crisis puedo decir, bueno, no progreso, pero por lo menos me mantengo. Claro. Y por otro lado, la realidad objetiva de una provincia que, más allá de todos los esfuerzos que han hecho todos los cordobeses, viene perdiendo ingresos de una manera importante. Cuando no es lo mismo, vemos una crisis de 1 o 2 meses, una crisis de más de un año. En un año hemos perdido un mes de recaudación prácticamente. Entonces, poner en conciliación estas dos posiciones es un desafío que creo que tiene solución en la medida que se asuma, ¿no?, la situación especial en que estamos enfrentando, que esperemos que sea de corto plazo, es decir, uno espera que este año, digamos, se termine de resolver este conflicto, que el año que viene tengamos un horizonte distinto, y que, bueno, esos condimentos hacen de que debería ser algo un diálogo muy sereno, muy racional, y buscando un parche, digamos, dentro de esta situación tan difícil. Buscando un encuentro en una encuentro que sabemos no nos va a dejar contento a nadie, pero bueno, la manera de transitar esto. Peor es, me parece, asumir posiciones dogmáticas que sabemos que después no se pueden llevar a la práctica. O que yo diga, no, miren, tenemos un problema fiscal, 0 aumento, o no, yo me pongo en duro, digo, no, yo quiero la indexación plena. Yo creo que hay que buscar algo en el medio, priorizando cosas, ¿no es cierto? A no todos la crisis le pegue igual. Estos alivios que tomó el gobierno nacional, por ejemplo, de ganancia, bueno, a quienes ganan más les ha generado un alivio. No digo que estén en el mejor de los mundos, pero bueno, hay un alivio. Bueno, yo creo que hay que poner, me parece a mí, no estoy yo en la negociación, poner todo eso en la mesa y tratar de buscarle alguna salida. El domingo creo que fue, en la política online salió un comentario de Mansur, de que bueno, que hay serias posibilidades de que algunas provincias empiecen con el tema de cuasimonedas. Dejando el tema legal, ¿no? De lo que significaría, aparte me parece que con el sistema que tenemos y demás no sería tan simple, pero bueno, las provincias se manejan con su economía, tranquilamente podrían sortear. Por supuesto que habló Mansur de Neuquén, de Chubut, de provincias de Chaco,
de Formosa, de provincias que están como mucho más complicadas que Córdoba. Pero bueno, se habló, dice él, en la reunión de gobernadores, por eso sé que el gobernador no estuvo, que estuvo usted. ¿Realmente se está hablando de las cuasimonedas? Mirá, cuando se desencadenan estas crisis, todo es imaginable y bueno, tenemos los antecedentes en la Argentina de la última gran crisis, ¿no? Del 2002. Yo trato, digamos, es tan costoso estas cosas que me parece, bueno, es el último de los últimos los recursos y que creo que es reconocer un fracaso, es decir, es no haber tomado medidas preventivas para no caer en eso. Un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Si nos ponemos en posiciones muy rígidas, y bueno, puede llevar a lo que está pasando en Chubut, que es muy costoso por donde se lo mire, y que bueno, ahí entra a jugar cualquier variable, incluido la posibilidad de emisión. Yo espero que no, de que no la crisis se pueda manejar, que el gobierno nacional logre por lo menos aquietar y bueno, paliar estas situaciones más graves. Es clave, digamos, que también a nivel de cada provincia haya racionalidad, ¿no? en los planteos y ojalá que no, porque es mucho más costoso de lo que parece. Por ahí hablamos con liviandad de estos temas, pero son muy Por eso me llamó la atención, le cité la fuente, le cité el gobernador que lo dijo. Porque... No, y es cierto, sí, es cierto y es grave, digamos. Yo creo que muestra, ¿no? la gravedad de la crisis. Ministro, la Nación dice que debe poco o casi nada, pero me parece que no es tan así. Además, la Nación, bueno, se comprometió con la Ruta 19, después las empresas. Lo único que está hecho hoy en la Ruta 19 es lo que hizo el gobierno de la provincia. Hablo concretamente de esta ruta porque la transito por lo menos 2 veces al mes y bueno, la circunvalación también se hizo con plata de la provincia. ¿Hay mucha deuda de la Nación a la provincia? Mira, hay dos temas. Uno, el que vos señalás muy bien, que es obras que se comprometió a hacer la Nación con su presupuesto, porque son obras nacionales. Sí, de hecho la 19, por ejemplo, es una ruta nacional. Y yo ayer leía justo un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que mostraba, bueno, el parate de la inversión nacional, pero un parate... Depende del lugar, ¿no? Sí. Capital Federal privilegiado, el interior perjudicado, por ejemplo, en esta ruta que vos señalás, ¿no? Donde ahí la responsabilidad la había asumido plenamente la Nación, ¿no? Salvo el tramo, ¿no? El primer tramo que lo hace la provincia. Que era Córdoba-Montecristo, el primer tramo. Que ese lo está haciendo, lo hizo la provincia. El resto está demorado. De hecho, la provincia después siguió hasta Río Primero. Claro. Y bueno, irrita bastante, ¿no? Que bueno, obras nacionales en la Ciudad de Buenos Aires sí se estuvieron haciendo. Pero bueno, ese es un punto. El otro punto son obras que si bien también son responsabilidad de la Nación, por una decisión de imperiosa necesidad de la obra, lo asumió la provincia y se acordó un cofinanciamiento. Entonces, para eso nosotros teníamos un plan en el cual teníamos ahorro propio, el esfuerzo de todos los cordobeses, pagando impuestos y no gastándolo para poder invertir, deuda, lo que hablábamos antes, y aportes de la Nación. En ese componente sí tenemos atraso importante, por lo menos para nuestro presupuesto. Tal vez para la Nación son números relativamente chicos, no en un presupuesto nacional, pero para nosotros una deuda de más de 8.000 millones de pesos es un esfuerzo adicional muy grande, sobre todo, ¿no? En el contexto en este contexto más todavía. Pensá que es más o menos la mitad de un mes de ingreso de la provincia lo que nos... Y cuando estamos un mes para abajo... Es otro factor, y no hay acceso al crédito, bueno, hay toda una sumatoria de factores que te hacen que te complique. Entonces, en obra hay mucha deuda, en la caja de jubilaciones tenemos deuda también, ahí hay todo un procedimiento, ¿no? de determinación. Ahora estaban cerrando el ciclo 2018. 2018. Que, nuevamente, en estabilidad, bueno, estar hablando del 2018, bueno, es una demora. Ahora, con esta inflación, cada peso que nos deben del 2018 hoy vale la mitad, ¿no? Entonces, también eso nos perjudica. Ministro, recién usted dijo, esperemos que el año que viene tenga otras perspectivas, que ya diciembre termine más tranquilo. Lo voy a meter en la arena política. ¿Cómo termina más tranquilo diciembre? ¿Con Fernández o con Macri? A ver,
como decía antes, la crisis arrancó mucho antes del ciclo político, arrancó en el 2018 por otros problemas. Sin duda que del viernes antes de la PASO al lunes después de la PASO hubo un factor político que profundizó la... Que desencadenó el potenció, huracán. es decir, pero evidentemente estábamos en una situación muy precaria para que hayamos tenido estas consecuencias. Uruguay está pasando un ciclo parecido al nuestro y no pasan estas cosas, ¿no es cierto? Entonces hay una debilidad grande. Yo creo que superar la incertidumbre política es importante, así que tengamos ya un presidente electo que empiece a definir las políticas, te quita por lo menos ese factor de incertidumbre. Ahora, ¿qué va a anunciar? No lo sé, digamos, y claro. cuán consistente va a ser eso a la luz de la gravedad del problema que tenemos. Si no estamos en una situación simple, no es simple lo que nos queda para los próximos años. Con esto no quiere decir que no tiene solución, la tiene, pero requiere asuma quien asuma, dicen que el ajuste desde algún lugar se viene. Sí, a ver, más que ajuste, porque ajuste hizo este gobierno con un enorme esfuerzo de recorte de gastos, recorte de la obra pública, aumento de impuestos, incluso impuestos que habían dicho que no los querían, que los habían sacado, lo habían puesto. Y aún así, con suma esfuerzo, creo que no sé si vamos a llegar al equilibrio primario, es decir, sin pagar intereses. Es decir, yo creo que necesitamos algo más estratégico, más sustancial, que es repensar el Estado, reorganizarlo integralmente, para que no tengamos este ciclo, ¿no?, de crisis y... Cada 10, 12 años. Ajuste, desajuste, y mientras tanto nos vamos decantando. Es decir, un planteo mucho más innovador, más estratégico, que bueno, es la aspiración que uno tiene. Ojalá que quien gane lo asuma, tenga el buen diagnóstico, un diagnóstico correcto, y no volvamos a repetir lo de siempre, ¿no? Ministro, ¿qué tendría que pasar? Usted recién dijo, estamos hablando de un plan más innovador, de repensar el Estado. ¿Desde qué lugar se podría recuperar la confianza? Porque en realidad la economía se mueve por percepciones, eso lo sabemos todos. Cuando uno cree que va a poder ahorrar, entonces se endeuda, entonces la tarjeta, porque total voy a cobrar esto, voy a cobrar lo otro. Digo, uno percibe, uno tiene la confianza, uno sabe que este trabajito puede salir. ¿Cómo se recupera ese movimiento? Mira, como lo hicieron otros países, yo creo que básicamente el problema nuestro está en el Estado, en lo desorganizado que es el Estado, en esta sistemática propensión a gastar más de lo que tiene y a gastar mal, es decir, a desperdiciar muchos recursos, a ser muy descuidado en la administración de los recursos. Entonces, cómo recobrar la confianza es lo que hablábamos antes, es decir, repensar el Estado, desde el lado de los ingresos, recaudando mejor, con menos impuestos, más simples. No quiero ser autorreferencial, pero experiencias como las que hemos hecho con el monotributo, es decir, bueno, en lugar de 3 impuestos a nivel municipal, provincial, nacional, que haya uno solo, más simple, un solo pago, una sola alta, un solo movimiento, un solo trámite. Bueno, de eso hay montones para hacer, de hecho estamos planeando y le hemos planteado a FIT trabajar en esa línea. Y por el lado del gasto lo mismo, ¿no? La innovación en la gestión. Hace poquito vino una delegación de Naciones Unidas, sí, señor. Que vino el representante, digamos, la máxima autoridad de Naciones Unidas, a ver las cosas que veníamos haciendo en el Estado de Córdoba y quedaron muy impactados de cómo se pueden hacer mejor las cosas en el Estado. Así que con los mismos recursos, con menos recursos, uno puede producir más en la medida en que replantea cómo trabaja, incorpora tecnología, capacita al personal. Le simplifica las cosas a los ciudadanos. Claro, sí, por ejemplo, ellos, digamos, crear una sociedad anónima, una sociedad podía demorar 6 meses, bueno, ahora lo puede hacer en pocas horas, había que ir 5 o 6 veces a una oficina pública, ahora lo puede hacer desde su casa. Llevar el ADN del perro también. Bueno, porque... todas esas cosas sí. que obviamente cada una de ellas no te define, ¿no? La cosa, no, pero conjunto, la sumatoria de esas son las que nos en van a conjunto entonces, significan ahorro de recursos en tiempo, de servicio. Entonces de... vos como emprendedor, en lugar de estar pensando en cuánta energía voy a tener que poner en lidiar con el Estado, decís, no, el Estado me lo hizo fácil y me voy a dedicar
a lo mío, a producir, y el Estado recauda más, apoya, digamos, el sector productivo. Esa agenda es enorme en el Estado, en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes del Estado, y es la que tenemos que asumir, es la que han hecho otros países, y que en la medida que no la abordemos, yo creo que vamos a estar en los sucesivos ajustes y desajustes que nos llevan, bueno, a donde estamos. A donde estamos, ¿no? La decadencia. O sea, a ir y venir constantemente. Ministro, a mí no me gusta para esto utilizar la palabra gasto, porque en realidad me parece que en gasto, la palabra gasto la utilizaría si sería CEO de una empresa, no si estaría en el Estado. Tampoco es, desde algún lugar creo que sí, que es una inversión en función del futuro. Hoy, ¿cuánto aumentó la inversión en el gasto social? Porque la verdad que leer el titular del diario, del PAICOR, bueno, la semana pasada tuvimos a la gente de Barrios de Pie, sé que están trabajando mucho y muy bien con la provincia, pero en esta crisis no es un tema menor afrontar esa inversión porque bueno, ya prácticamente todo el mundo está pidiendo la emergencia alimentaria. Ayer parece que escucharon algo, entonces Stanley y una tarjeta de... Bueno, pero digo, ¿cómo hoy eso está influyendo en este presupuesto y bueno, y en esta realidad, en esta coyuntura? Mira, el gobernador Schiaretti fue muy claro, ¿no? Cuando veíamos venir esto, de que lamentablemente, ¿no? Porque lo que uno aspiraría es que la gente coma en su casa en base a sus ingresos y no tenga que depender del Estado. Pero lamentablemente es así, y que la prioridad es alimentos, medicamentos. Es decir, esta crisis, hay pocos que se salvan de esta crisis, pero a todos no nos afecta de la misma manera. A nosotros tal vez, bueno, nos genera, no cambiaremos el auto, no iremos vacaciones, bueno, nos adaptaremos. Sí, pero hay gente que no come. Hay gente que no come, hay gente que no tiene medicamentos, hay gente que no tiene dónde atenderse. Es decir, eso es lo central y ahí en términos donde el Estado no puede desentenderse. Claro, y en términos de prioridades, que uno dice, bueno, tengo menos ingresos, se me está complicando, empiezo a ser austero en todo. En eso todo lo contrario. Todo lo contrario, la decisión del gobernador que se está tomando estrictamente es que en eso hay que, lejos de achicarlo, hay que expandirlo, porque objetivamente hay una mayor demanda y hay que estar cerca de esa gente. Ministro, lo convoco para enero, febrero, porque ya se nos fue el tiempo y porque espero, al igual que usted, que ya por lo menos sepamos para dónde estamos yendo. Tomo el desafío y sí, y ojalá que podamos hablar con otras perspectivas. Con otras perspectivas. Sí, seguramente no va a ser fácil, yo insisto, no es para vender facilismo, ojalá que no caigamos en esa tentación, pero sí con otras perspectivas, porque es un país que tiene potencialidad y no hay motivo por el cual tengamos que sufrir todas estas cosas, así que ojalá en enero... Yo estoy recorriendo el país con mi otro programa de televisión y ya he estado en 5 provincias. Y la semana pasada, cuando volvía de San Juan, decía, hay que fundirlo a este país. Sí. Hay que fundirlo, porque la verdad que tenemos recursos naturales increíbles y tenemos recursos humanos también increíbles. Sí, sí, realmente es eso, y por eso, bueno, la esperanza de que en algún momento hagamos el clic y empecemos a tener políticas más racionales que permita aprovechar todas esas potencialidades.